Hola, ¿qué tal? Soy Lolo García y como pueden ustedes ver, Vince vino a buscarme a casa, no fui yo a Vince. Aprovechando estos días tan buenos que tenemos en el verano, pues esta vez decidimos grabar el programa fuera, en exteriores. En este caso vinimos a Pravia. Hoy tenemos un programa bastante cargado de contenido del motor. Hablaremos de Rally Sprint, del Rally Sprint de Carballín, también tendremos nuestra sección de mecánica, la sección de la frase motor histórica o frases motor históricas. Tendremos también a unos invitados en nuestra sección de la entrevista de cada semana y hablaremos también de las noticias breves. Sin más espera, da comienzo otro programa más de Vince Motorsport. Pues como cada semana damos comienzo con la sección de frases motorhistóricas. Ya saben ustedes, 3 frases dichas por alguna persona importante, relevante en el mundo del motor, y luego al final del programa diremos quién fue las que las ha pronunciado. La primera frase: en un grupo B tienes que anticipar cada movimiento, cada reacción que tendrá el coche, esperar a sentir lo que hace, puede que sea lo último que sientas. La segunda frase: fíjense cómo se retuerce el chasis al tomar una chicane. Y la tercera frase: creo que hay una categoría de pilotos que vienen de Sudamérica, España e Italia que no tienen la disciplina necesaria para ser campeones del mundo. Desde luego, la persona que dijo esta frase no debe ser popular en estos países, ¿eh? Bueno, como ya os he dicho, a finales del programa vamos a decir quién fue los que pronunciaron estas frases. Ahora les vamos a dejar con nuestra sección de breves. El próximo fin de semana por fin volveremos a tener autocross en Asturias al disputarse en el circuito del Zarrín la prueba prevista para esta fecha. Con un total de 35 inscritos, 20 de ellos Carcross, Orballo Competición obtiene recompensa, tantos esfuerzos otras veces no respaldados por los pilotos, que tan buenos momentos dio en el pasado, y Vince estará allí para traeros el correspondiente reportaje. José Antonio López Fombona sigue sus participaciones internacionales y esta vez estuvo presente en la subida de Santursen, valedera para el Campeonato de Europa con su Lamborghini Huracán. En un trazado muy propicio para su coche, el lío de clases y grupos habituales en el europeo le dejaba encuadrado en una casi en solitario y sin forma de medirse con otros pilotos. Solo disputaba la primera manga oficial a producirse muchos retrasos. Pablo Garrido regresaba tras 2 años a las carreras con su Osella PA20, terminando quinto absoluto y con ganas de hacer alguna prueba más esta temporada. Entre los Carcross, cuarta plaza para Rubén Antón, participando también fuera de clasificación Bernardo Cardín con su Lancia 037. Abel Jurado no pudo hacerse con la victoria en el Rally Mix de Piñor al romperse un palier cuando era líder tras las 2 primeras pasadas. Alcanzaba el 11º, seguido por Mauricio Suárez, su compañero asturiano en la prueba gallega. Bueno, pues estas fueron las noticias breves de esta semana. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista semanal. En este caso, pues no va a ser una entrevista, va a ser una tertulia con aficionados del motor. ¿Por qué? Porque bueno, en Vince pensábamos que, ya que tuvimos a pilotos, tuvimos a copilotos, tuvimos a organizadores también en el programa, pues queríamos dar un protagonismo también a otra parte muy importante de las carreras aquí en Asturias, al aficionado. Cualquiera de vosotros podía estar aquí hoy hablando, pero escogimos a 3 en este caso, que son aficionados desde hace varios años y que normalmente suelen ir a todas las carreras. En este caso me acompañan aquí a mi izquierda Chema Beovídez. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes. También Rafa Cuervo. Buenas tardes, Rafa. Y a mi derecha tenemos a Carlos Pravia. Buenas tardes, Carlos. Bueno, encantado. Estos son aficionados, en este caso los 2 que están a mi izquierda son aficionados desde los años 70, últimos de los 70, primeros de los 80, hasta el día de hoy, a las carreras. Y aquí a mi derecha tenemos a Carlos, que ya es un poco más joven, pero puede darnos un punto precisamente de vista de los rallies actual, ¿no?, que es de lo que se trata.
hablamos de automovilismo, queremos que nos transmitáis pues lo que pensáis de las carreras y tal. Por ejemplo, en tu caso, Chema, ¿cuándo te aficionaste al automovilismo? ¿Cómo fue tu comienzo en las carreras? Hombre, mi comienzo en las carreras, yo me recuerdo que fue el primer rally que vi, fue un Príncipe del 76. Pasaron ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Concretamente me llevaron unos amigos de un tío mío y me recuerdo que fue el primer tramo, fue el tramo de la Mortet, de Grau esto. En Grau se hacían tramos del Príncipe en aquella época. La Caruñana. ¿De acuerdo? Y quedé totalmente enganchado desde ese momento, pues todos los Príncipes y todos los rallies de... Hasta el día de hoy pues sigues yendo a las carreras, ¿no? Sigo asistiendo a las carreras. En cualquier curva podemos verte en los rallies actuales, tanto en Asturias como en rallies del Campeonato de España también, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Rafa, en tu caso. En mi caso, bueno, fue un poco distinto. Mi padre era mecánico de coches y de motos y cuando yo tenía 4 años, bueno, pues me hizo un kart de gasolina. Y entonces yo con 4 años estaba por ahí volanteando, me llevaban a las carreras de karting para poder hacer, digamos, de entradilla entre manga y manga, y poco a poco fui cogiendo afición. Mi padre también hacía asistencias a algunos pilotos de la época y bueno, pues me llevaba a ver las salidas de los rallies, poco a poco me fue llevando también a algunas subidas, autocross y demás, y a partir de ahí ya bueno, pues fue una actividad constante de ver carreras, incluso participar en algunas rallies de regularidad, y bueno, a partir de ahí pues nos estamos yendo a todas las carreras. Y tú, Carlos, eres más nuevo en la afición, pero bueno, todos tenemos un comienzo, ¿no? Los escucho hablar y la primera carrera de Chema yo no había nacido, ¿no? Yo nací en el 85, ¿no? Y mi primer recuerdo que yo tenga claro, que me acuerde bien de poder ver creo que fue sobre el 92, 93, y fue una asistencia de un Rally San Agustín en San Román de Candamo, cuando las asistencias todavía eran libres, y recuerdo a Oriol Gómez, a Luis Climén, a Mía Bardolet. Ese es yo creo que el 93, el primer recuerdo que tengo de ver carreras. Me llevaba mi padre, que fue el que me inculcó todo esto, y luego pues te empieza a gustar, empiezas a ver, te juntas con amigos que te llevan y una cosa lleva a la otra y acabas yendo a todo el mundo a ver carreras. Yo no sé si os pasa a vosotros, me imagino que sí, porque normalmente todos los aficionados en Asturias siempre tenemos algún tipo de contacto con la competición, ¿no? Unos, bueno, terminamos corriendo, como es mi caso, pero siempre o colaboras con un piloto, o conoces a algún piloto, o estás involucrado en una escudería. ¿Es vuestro caso, por ejemplo, Chema? ¿Tú tuviste alguna relación con el automovilismo? Colaboré alguna vez de comisario, luego siempre tienes algún amigo que le gustan los rallies, que vas con él, lo típico. Tú, Rafa, también creo que tuviste más relación, ¿no?, con las carreras. Yo en este sentido, por ejemplo, como bien dice Chema, pues también hice de comisario. Después, en la época también, cuando había carrera de autocross, pues estaba siendo muy pequeñito, siempre metido ahí con el padre de Francisco Javier Álvarez, al que tuvisteis el otro día entrevistando, que tenía coches de autocross. Bueno, pues estaba, como digo yo, siempre enredando por ahí por dentro del coche. Y después, bueno, pues mi padre hacía asistencias, preparaba coches y iba alguna que otra con José Bernardo Pino. Y entonces, bueno, pues ahí también estábamos viendo un poco las evoluciones de pilotos desde el interior de la carrera. Desde dentro. Exacto. ¿Y tú, Carlos? Pues parecido, ¿no? Yo recuerdo que desde niño a mí siempre me gustó estar metido en el ajo, desde ir de comisario al autocross en la Cardosa, pues con muy pocos años, lo que, bueno, figuraba allí con mi padre. Por cierto, se echa de menos ese circuito, ¿no? Bueno, el circuito de los autocrosses de el tema del autocross daría para 2 programas enteros. Yo tengo los primeros recuerdos que tengo del autocross, de la Cardosa, de la Espina, de Corbera, del primer Cierro Los Pinos, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Y siempre fui de comisario, siempre tal. Llegué a ser, junto con los hermanos Arias y con Cristian, organizador del Rally Sprint de Grau de los últimos años, y siempre que puedo pues colaboro pues con cualquier organizador que me llame. Yo estoy dispuesto a echar una mano de lo que sea, ¿no? Y yo intento devolver al automovilismo lo que nosotros como aficionados vemos, pues también hay que devolverle algo, ¿no? Hay que colaborar para que esto siga adelante, pues a veces hay que echar una mano para que... Permíteme, ahora que hablas de ese tema, nosotros los aficionados al automovilismo,
que disfrutamos de las carreras, ¿no? Bueno, pues hablábamos antes de empezar la grabación de las carreras, la diferencia que hay entre las carreras de antes y las de ahora, pero bueno, siempre hay un espectáculo que ver, ¿no? Y un espectáculo que en el caso de los rallies, de las subidas en cuesta y tal, pues al aficionado no le cuesta dinero, no hay que pagar entrada, le cuesta sus gastos de ir allí. ¿Qué opináis de ese tema? ¿Vosotros pagaríais por ver una carrera si es que se sirviese para algo? Por ejemplo, pues para aumentar los premios o para, no sé, para ayudar a la organización. Es que lo raro es que no se pague aquí en España, ¿no? Porque, por ejemplo, mismamente el último rally del Mundial al que fui en Polonia, tú tienes que pagar por el rally. También es cierto que tú pagas un Rally Pass, unos 90 euros, depende del rally que sea, y también tienes unos servicios, hay unos aparcamientos, tienes una serie de facilidades, pero se ve que eso repercute en la prueba. Y en la medida de lo posible, pues yo creo que se debería, igual que se empezó a hacer en el Solo Score, y la gente colabora, un precio que, bueno, que más o menos todo el mundo pueda, y eso sí que es algo. Yo creo que debería ser, la gente va al fútbol y paga, va a cualquier deporte y paga, pues ¿por qué no vas a pagar por ver una prueba que es lo que te gusta, ¿no? Lo que... ¿Sois de la misma opinión vosotros? Yo creo que es lo que yo he hecho en falta. Yo llevo muchos años diciendo que el tema más importante era que el aficionado pagara, pero que repercutiera en los pilotos, porque yo creo que lo peor que existe hoy día en el automovilismo es que los pilotos no lleven premios a casa. Y yo creo que la única solución es que el aficionado colabore, porque tú vas a ver un espectáculo y cualquier espectáculo que vayas a ver tienes que pagar. Y yo creo que eso sería lo mínimo y que se debería de establecer, pero siempre repercutiendo en los pilotos y los organizadores, porque son el circo y los payasos. Entonces yo creo que eso es una cosa que es esencial. La tan famosa frase, ¿no?, de que los pilotos lo tienen que poner todo, ¿no? Todo, exacto, y te están dando un espectáculo. Bueno, también hay que acordarse de los organizadores, ¿no?, que Claro. en este caso también muchas veces ponen su propio patrimonio también en riesgo para organizar una prueba en la que luego los pilotos van a participar. Yo en mi caso también alguna vez he colaborado, alguna vez o bastantes veces, en la organización de rallies de clásicos, y sabes lo que lleva dentro organizar rallies con la escudería GS y demás, y te das cuenta que hay mucho trabajo por detrás y que realmente es un tipo de esfuerzo altruista. Entonces, en algunos sitios también se dice, oye, pues es que esta prueba salió mejor o peor, ¿no? Es decir, si realmente hubiese también esa disposición económica para poder emplearse con más calidad en lo que se está haciendo, evidentemente los resultados de las carreras serían mucho mejores. Y estoy también totalmente de acuerdo con vosotros con lo que decís, también de que el público tendría que contribuir a poder disponer de premios para los pilotos, porque al fin y al cabo, como decís, es precisamente el centro, digamos, del espectáculo, ¿no? Sin pilotos no habría espectáculo y al fin y al cabo ellos también tendrían que tener cierta recompensa, ¿no? Hablaríamos de un precio por ver un tramo, por ver un rally entero, algo que fuese algo módico, me imagino, ¿no? Un precio que fuese aceptable. Yo creo que algo simbólico, algo que todo el mundo pudiese llegar a ello, ¿no? Pero no sé cómo expresarte. Yo creo que tienes algo que salga de uno mismo, que no tiene por qué haber un cartel allí que diga tú 25 o tú 30, que si te gusta, pues igual que te compras la camiseta del Madrid o te compras la camiseta del Barça, del Sporting, del Oviedo, pues que mires por este deporte, ¿no? Que tanto por los pilotos, que comparto 100% lo que habláis de los pilotos, pero también el organizador, que también parece que al organizador también le cuesta mucho y luego el organizador no disfruta de eso como un piloto. O sea, es 50-50, es mucho trabajo para los dos, y sí que tenía que ser algo que la gente colaboremos con, y si vas a 10 carreras pagas 10 entradas, y si vas a 50-50. Yo creo que un ejemplo muy claro, yo llevo unos cuantos años asistiendo, porque me gustan todo tipo de coches, los actuales, los antiguos, me gustan, es el Trasmiera. Yo el Trasmiera es una cosa que tú llegas para entrar al parque de trabajo, o llamamos parque de asistencias, y tienes que pagar para entrar al parque de asistencias. Yo creo que eso es... Que además es una cantidad simbólica, son 5 euros, te dan claro una pulsera y una lista de inscritos, y yo creo que algo así. Y en el Trasmiera también está la organización a pie de entrada de los tramos y en los tramos intermedios, y también, y no te obligan, pero bueno,
el aficionado de a pie, el que es aficionado, agarra y paga. Bueno, a mí me tocó también asistir a un Rally Santander y la gente que lo intentaron hacer y no pagaba. Bueno, no había que ir muy lejos, porque aquí en Asturias hubo intentos también En Príncipe. en Príncipe y en Subidas Encuesta, que también se quería también hacer un cobro por acceder a la... Yo creo que una vez en el Fito, por lo menos una vez lo intentaron. Y en el Príncipe de Asturias. En Polo de Siero, en la asistencia, en el RC. Y yo vi realmente a aficionados de estos que se llaman aficionados tal, intentar saltar la valla. Sí. Quiero decirte. Entonces, yo creo que el aficionado tiene que también darse cuenta de que la gente que está organizando y que los pilotos son a la gente que hay que ayudar. Y la única manera que tenemos ayudando es al aficionado pagando. Claro, no solo a los pilotos, sino a los organizadores, al deporte en general, ¿no? A lo que es a nuestro deporte, que es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Y además, bueno, pues, ¿qué puede pasar porque se cobre entrada o porque se haga un sistema de pago? Que quizás se haga un filtro a toda esta gente que realmente no son aficionados y que pues pueden generar problemas en una carrera, ¿no? Problemas de seguridad, que es otro de los temas que me gustaría hablar con vosotros, porque, bueno, por ejemplo, en vuestro caso, que lleváis viendo carreras desde los años 80, me imagino que el cambio tiene que ser brutal de los rallies de antes a los de ahora, ¿no? En ese tema. No tiene nada que ver, ¿no? Antes tú llegabas a una curva, considerabas cuál era el sitio más oportuno y te colocabas, ¿no? Hoy en día, bueno, pues estás viendo que eso sería impensable, ¿no? Hoy en día es lo mismo, solo que te colocas en el sitio en el que puedas. Claro. Yo creo que hay una cosa. Cuando yo empecé a ir a los rallies, y los rallies de los 80 solo basta ver vídeos por ahí, sería impensable. Los rallies ahora en el sistema de seguridad mejoraron el 200%. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo veo un vídeo de esos años, o hasta incluso después, de los 90 también, y ves un vídeo de esos años y un vídeo de las carreras de ahora, y es que parece que es increíble que pasase eso, o sea, que se permitiese eso en esos años, ¿no? A mí me ha tocado ver aquellos Portugales que se abría la gente con el paso del coche y lo ves ahora y te entra escalofríos, ¿no? Claro, es Y que... dices tú, bueno, ¿cómo es posible, no? No ha pasado nada, como digo, hay un Dios que nos protege, porque es cierto que ahora lo ves y ves un incidente en cada curva por donde estaban pasando los coches, ¿no? En ese sentido, una de las grandes mejoras del automovilismo sin duda ha sido seguridad, y bienvenido. Eso igual que las asistencias también. Hablábamos antes del rally paralelo que había también para poder acudir a los puntos de asistencia. Bueno, pues hoy en día hay un sitio donde se controla, donde están todos los coches controlados, el tema de los repostajes. Entiendo que esos han sido los grandes logros del automovilismo. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que eran mejores las asistencias de antes que las de ahora? Porque claro, la gente que llevamos más años viendo carreras nos gustaba aquello, ¿no? Hombre, sin duda. Hombre, yo creo que, a ver, lo de antes, que antes estábamos hablando y tal, no llegue que fuera mejor, ni sea mejor lo de ahora. Son tiempos distintos. Ahora sería impensable en una carretera de las de ahora tener esas tasas de asistencias. Porque antes en un pueblo había 3 coches y ahora hay 2 coches por casa. Entonces, claro, no se puede aquellas asistencias remotas que llevaban de todo, para poder cambiar de todo, y iban a la carrera. Un furgón y 1 o 2 coches a toda leche por la carretera. Y en cada meta de tramo había un coche rápido, exactamente igual que el de correr, si había un problema. Bueno, eso es el que te acompañaba hasta la salida y que te esperaba en meta. Exacto. O sea, que había 2 coches, digamos, exteriores por el coche de carreras. Yo no sé si eso te tocó a ti verlo, Carlos. No, Me imagino que yo ya soy muy joven. al principio del todo. Yo conozco todo eso por las historias que me cuenta mi padre y por conversaciones de cuneta y te parece que te están contando una película, pues antes era así y te parece difícil creer, pero bueno, se ve que era así. Yo creo que eso fue parte de la historia, pero que ahora está mucho mejor centrado como está, sigue habiendo, los camiones siguen llevando de todos los repuestos, bueno, yo creo que nadie va a un rally ahora descalzo, sin llevar tantas piezas y todo el mundo lleva su material centrado en un sitio. Yo lo único que de este sistema que no me gusta es, por ejemplo, cuando vas a ver una prueba del Mundial y voy a la asistencia y hay una valla aquí, el coche está 6 metros más allá, pero delante todavía hay otra valla más para la gente más VIP, y no ves lo que antes se veía, por lo que me contáis, que estabas casi el mecánico cambiando y tú mirando debajo a ver, eso ahora en una carrera del Mundial ves esas asistencias, por ejemplo la que tiene Hyundai o tal, y parece un concesionario de... Yo creo que ahí se pierde un poco la esencia de ver trabajar a los mecánicos y... Yo te voy a contar una anécdota
De este año. De este año, una anécdota real. Yo este año fui al Rally Costa Brava de clásicos. Y yo estaba en la cuneta y estaba mi hijo conmigo, que se me acompaña desde lo que tiene los 3 años o 4 los rallies. Y yo le dije, me quitaron 30 años de encima. Solo por el sonido de los coches. Correr mucho menos, no hay un nacional de asfalto ni... Son coches de otra manera. Y las asistencias remotas que todavía les permitían. Claro, en el Campeonato de Europa, FIA se permite que las asistencias todavía remotas. Sí, sí, y claro. bueno, yo no lo sabía, bueno, no estoy muy ducho en la reglamentación. Y cuando llego a final de tramo, veo la asistencia de Lucky, joder, me paré, me perdí un rally solo por ver un tramo, solo por ver lo que hacían en la asistencia. Bueno, también es verdad en el aspecto de que ahora los rallies, las asistencias modernas, pues son concentradas en un parque de trabajo y tal, eso de cara al espectador también tiene su interés, ¿no? El que quiera ver a los mecánicos trabajar, pues es más fácil ir allí y verlos. Luego, seguramente en el tema económico para los equipos sea mejor, tener al equipo sin moverse allí, con todo quieto, Más supongo seguro. que será más seguro y más económico, a fin de cuentas. Ahora es impensable, lo de antes es impensable ahora. Comentabas también que bueno, que ahora te encuentras con gente, digamos, con un acceso VIP, ¿no? A ciertas Sí. asistencias. Antes había lo que se llamaban parques de trabajo, que para poder acceder necesitabas una acreditación. O sea que eso no ha cambiado. Parecido entonces. No ha cambiado. Entonces, bueno, pues las asistencias, la gente que estaba alrededor y que tenía acreditación pasaba, y si no te quedabas también fuera, ¿no? Y todavía era peor porque era un recinto que sí que estaba mucho más lejos que lo que puedes encontrar ahora, que bueno, tienes el coche que dices tú a 6 metros, ¿no? En el pontón de vaqueros, Por acuérdate ejemplo. que saltábamos en el Príncipe para poder verlo. Sí, o por ejemplo la Renault. en el pabellón de la Magdalena también, que era el mejor parque cerrado de toda España, Campeonato de España de aquello. De aquello sí, es verdad que los primeros años era una sorpresa, un parque de asistencia dentro de un recinto cerrado como era el de Avilés, en el antiguo parque de Ganaos, parque, ahora es un exacto. recinto ferial. Fue el mejor de... Aquello- En el 84 fue el mejor parque cerrado. de Claro. España, fue el... Claro. Y comentarme, vosotros que lleváis ya unos cuantos años, me imagino que tendréis montones de recuerdos, de pruebas. ¿Cuál fue el mejor recuerdo que tenéis, el mejor rally que lo hayáis pasado, el más especial de todos? Puedes tener rallies porque correr algún piloto que tenías alguna cierta relación que fuera especial, pero yo, sin ir más lejos, yo el mejor rally que vi en Asturias, sin ningún lugar a dudas, por lo que diga la gente, fue el IRC de... Opino lo mismo además. Luego, si hablamos de Asturias, luego sería el Príncipe de los Ferrari, también fue un buen rally. Mucha gente comenta de ese Príncipe, yo no me tocó verlo a mí personalmente, Fue pero un choque. toda la gente de aquella época comenta que fue un rally excepcional. Sí. ¿no? Fue un choque, digamos, si te acuerdas, Chema, porque estábamos acostumbrados a un rally Príncipe de Asturias que siempre era el que iba a traer gente y nunca aparecía, ¿no? Y de repente se plantó el British Junior Team con gente que andaba muy bien, los Ferrari, un montón de coches que se plantó en el parque cerrado Cañellas. y fue espectacular. Zanini ¿no? con el Ferrari también Los aquí, ¿no? tres Ferraris. Servía con El Manta 400, exacto. y entonces ha sido pues una referencia. Yo en ese sentido, y como dice Chema, desde luego, el IRC ha sido una A mí buena el referencia. mejor. Después yo me quedaría con el Príncipe del 84 y sobre todo yo recordaría el San Agustín del 84, el famoso desempate de 2 segundos entre Genito, El del tramo del Dasa Sagón con Eso Genito fue- y Zanini. Ha sido que- histórico. que decían que Zanini tuvo que quitarle la rueda de repuesto, todo el peso Todo, al coche. Todo. Todo. Y- Y Rafa y yo coincidimos allí, ¿te acuerdas? Estábamos además, daba la casualidad de que en aquella asistencia estaba Zanini a la derecha y enfrente estaba Renault, ¿no? Y Renault tenía, digamos, un topo vigilando lo que hacía Zanini y lo tenía loco. Barreras hasta quitó la cazadora. Autet. Y barreras con Autet, Genito. Sí, sí. Quitaban todo. Yo me acuerdo que incluso hasta Autet también quitó todos el maletín del copiloto, los rotuladores, hasta El visera gato, del la rueda de casco. repuesto, Bueno, por supuesto, ya eso se pesa comentaba mucho. que está incluso la mochila del copiloto, todo el Quedó- peso a mí me tocó superfluo. estar ahí, te digo Todo. que todo. Y contadme una cosa, en aquella época, ¿cómo vivíais eso? Por ejemplo, ahora pues te enteras por el Facebook, por internet, tú te das cuenta, o sea, en el acto de lo que está pasando, pero en el 84, por la radio me imagino, ¿cómo sabíais que se jugaban el rally en el último tramo y esa expectación de estar allí esperándolos? Es que cada rally
Estaba totalmente cubierto por las emisoras de radio. Había la emisora oficial del rally Del rally. y las Y seguías. luego otras. Exacto. Y luego también como aficionados estábamos efectivamente con nuestra tabla y con el cronómetro. Y los entonces walkies. tenías exactamente la relación de tiempos como iba cada rally, ¿no? Entonces ya sabías y la gente incluso preguntaba, oye, ¿fuiste a tal tramo? Sí, ¿qué tiempo hicieron? ¿Qué tiempo hicieron? Tanto. Y comprobabas, sumabas, pues están a tanto y tal, ¿no? Hacíamos, digamos, la labor de copiloto, por así decir, y cuando bajas y preguntas los tramos, pues la gente que nos movíamos, íbamos a distintos tramos, nos preguntamos, oye, ¿qué pasó ahí y tal? Entonces, Hombre, se hacías engañaban, seguimiento. Qué sonrisa. Los estoy aquí viendo Sí, y se están les ríen disfrutando, solos. Están disfrutando. contando. Hombre, yo te puedo decir que eran otros tiempos y tú hablas con cualquier piloto de aquella época y ellos se engañaban en los tiempos, no es totalmente distinto a lo de ahora. Cada piloto que se estaba jugando una copa a final de tramo tenía a su gente para ver la tabla lo que ponía, porque si te escapabas te engañaban. La anécdota de Gemar perdió un príncipe de Asturias porque le engañó Cañellas con los tiempos. Él estaba diciendo que hacía peores tiempos y Gemar pensaba que iba ganando el rally y realmente estaba perdiendo. Y era por eso, porque no había como ahora, había controles oficiales y demás, sino que te fiabas de lo que estaba haciendo tu piloto, ¿no? Cosas que desde luego pasaban antes, porque eso ahora Impensable. casi es impensable. Y tú, Carlos, tu mejor recuerdo en los rallies, supongo que de estos últimos años hacia acá, será, ¿no? Yo viví muchas carreras muy buenas. Ya no voy a hablar de carreras del Mundial que te sorprenden, pero comparto con ellos esa carrera del IRC que además nos pilló a todos. Veíamos el piloto estrella aquí en España, era Alberto Evia, y teníamos a Berti y vino aquella gente que no estábamos acostumbrados a ver y todo el mundo comentaba, pero ¿por dónde pasan? ¿Cómo trazan? ¿Qué pasadas? Y a lo mejor cuando se estaba desarrollando el rally no le dábamos importancia porque era aquí, era en Pola de Siero, era Valdebárcena, pero luego cuando lo perdimos, cuando ya no hubo ese IRC, parece que lo echamos de menos, pero fue una carrera más muy reñida. Yo creo que marcó a mucha gente, y fue el otro día, pero... Sí, pero Incluso hubo unas otro circunstancias año- del asfalto que estaban en tramos muy complicados y que tenías, digamos, la referencia del paso por curva de otros pilotos, que estabas acostumbrado a verlos, y llegó esta gente que eran estratosféricos, ¿no? Decías, uy, pero esta gente, lo que dices tú, ¿cómo pasa por aquí esta velocidad, Hombre, no? yo creo que otro año muy bueno. Para mí el mejor que vi. Yo vi dos cosas en España que fueron impresionantes. Una fue el campeonato de los Super 1600. También Yo el una Super época 1600 súper reñida de los rallies. se corría, de hecho ahí está para ver cómo quedaron pilotos, cómo quedaron copilotos de lo que se corría. Era impresionante lo que se corría. Te puede decir gente como yo, que lleva muchos años, no, es que la época de los 24 y tal. ¿Qué va? Es que la época de los Super 1600, cuidado, que metían pánico. Esa época fue una época y fue el otro día. Pero ya no había tanta gente como había en la época de... Mi época dorada, los Super 1600. Sí, pero, Sí, ha sido una buena, pero sí. fue una época, el Campeonato de buena. España nunca hubo un Campeonato de España como los Super 1600, ¿eh? Claro, porque además en aquella época todavía había marcas oficiales. Estaba Exacto. Peugeot, estaba Renault, Renault, estaba Citroën, Fiat, estaba estaba Citroën. Que es lo que se echa de menos ahora, Claro. que realmente Y había es mucha casi un gente- campeonato de privados, casi. Y había mucha gente corriendo con semioficiales que en cualquier momento les mojaba la oreja. Y las copas de promoción que había cuando había desafío Peugeot y la Citroën, había dinero, la gente se podía permitir jugarse una carrocería, había dinero en ruedas, había premios, que no tiene nada que ver con, digamos, lo que ahora quieren llamar que no son copas de promoción. ¿No? Antes sí que había el ritmo que hubo del desafío Peugeot cuando corría Garre, Monarri, Arias, Ballín, Col de Carrera, Martí. Es que las copas de Ese año se corrió muchísimo. Las copas de promoción son todo. Yo creo que las copas de promoción es donde se forman los pilotos. Los pilotos buenos que hubo, exceptuando Carlos Sainz, que llegó y Venía de circuitos. Y se subió ya en un coche gordo. Los demás todos salieron de copas de promoción o de guerras de ese tipo. Es que realmente Todos. no te pides, digamos, con otros digamos, a tu altura, con los mismos medios, ¿no? Y entonces Hombre, yo creo que la ahí Copa- ves cómo vas, ¿no? Y Vamos a realmente te esfuerzas por superarlo, Ahí yo creo que ¿no? había que puntualizar entre copa y copa de promoción, porque una cosa es una copa No, copa de promoción. y otra cosa Sí, ahí una hay copa de hay promoción que diferencias. promociones. Promoción. Claro, ¿Eh? sí. Sí, hombre, pero por Las ejemplo, copas de la promo- Renault no era una copa de promoción porque te daban un premio, era un premio interesante. Por ejemplo, la GT Turbo, pero la GT Turbo fue una copa de locura.
de locura. Lo que se Y corrían se, con los y se GT corría Turbo. muchísimo y se gastaba muchísimo. Tú también. imagínate que ahora los 205, por ejemplo, estos del Autocolón y tal, la Copa de cuando estaban los 205 en pleno auge, en los 1900 y tal, no hacían tiempos con los GT Turbo. Tú imagínate que GT Turbo encima hizo un cuarto en un Llanes, CL hizo tercero en San Froilán, en Almería. GT Turbos ganaron rallies regional claro. también aquí. Con Es que vehículos aquello potentes. era gente que... Y corría- coches de grupo N de la época que eran de la serie, época, prácticamente. De serie. Sí. Es que se corría, era impresionante. Yo tengo recuerdo de ver los coros con los asientos atrás, ¿eh? De ver claro, los, sí, con la con los tapicería asientos, y con con la los asientos, tapicería, claro, ¿eh? Que me chocó muchísimo ver Hombre, ver Es que era un aquello. grupo N, realmente Lo- tenías que llevar el Yo te asiento, voy a claro. poner una anécdota. José Bernardo Pino bajaba a correr a Almería con el coche rodando, Claro. con el Fiesta. No, y hasta incluso yo con recuerdo de asientos ver... de serie. Exactamente, yo recuerdo ver los coches, los asientos de serie, o sea, en vez de baqués, asientos de serie. Bueno, y vamos un poco más para allá. Torres de vaqueros y de mocasines. Y de eso camisa ya, de eso cuadros. ya no me tocó. Sí, Eso ya, sí, sí. ya Pino es de una siempre- época anterior. Pino ¿Te siempre acuerdas corría con de los mocasines? Sí, sí. Unos mocasines. Y ahora, hablando, me vais a permitir, hablando de, porque nos estamos centrando en los rallies del Campeonato de España, ¿qué piloto es vuestro preferido? Ahora. De la época o de ahora? O sea, de todos los tiempos desde que lleváis viendo rallies, ¿cuál es vuestro piloto preferido? En España para mí Zanini. Zanini. Zanini marcó una época, Sí, ¿no? marcó una época, yo no sé si fue el mejor o no, porque luego, hombre, luego hubo otros pilotos y tal, pero es que Zanini a mí me marcó una época, será por la edad, porque fue el primero que se hizo profesional, que profesionalizó. Para mí fue Zanini también, porque yo pienso que realmente era profesional y aparte que jugaba dentro y fuera de la cancha, ¿no? O sea, era un artista encima del coche, pero una persona también que sabía manejar muy bien la psicología del resto de los pilotos y fue el primero en innovar cosas y bueno, pues realmente fue el que innovó muchísimo en el tema de los rallies. Y a nivel internacional, también un poco de la época, el piloto que siempre me gustó mucho era Ari Vatanen. Ari Vatanen siempre fue, digamos, para mí un referente. Otro piloto muy carismático también, Exacto. ¿no? A mí me tocó verlo en el CS, Y a mí me tocó verlo en los Portugales, aquello también. que concretamente lo ganó Jorge de Bagration con el Lancia Stratos. con el Lancia Stratos. Hacían alisas y limpias liendo. Sí, hacían y terminaban sí, señas, todo sí. aquello por ahí. Tramos que siguen haciéndose hoy en Sí, día sí, también. sí, ¿no? sí. Y tú, Carlos, piloto Yo, preferido tuyo. tampoco soy así de... Tengo un ídolo que me marcó... Me gusta cualquier piloto que vaya rápido, que transmita cuando lo ves. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que pasa mucho en este deporte, a diferencia de otros, que es verdad que nos gustan todos los que andan, ¿no? O sea, bueno, lógicamente hay tifosis que son solo de un piloto y tal, y que bueno, que matan por él, pero normalmente nos suele gustar a todos los pilotos que andan, ¿no? Los que caminan y que dan cierto O espectáculo. los coches que más corren Yo o tal. me pero- refiero a yo un piloto que me transmita, que lo ves en 4 o 5 carreras y cuando lo ves pasar, esa gente a mí es la que admiro. No tengo un nombre de decir, pues yo me gusta el espectáculo. El espectáculo y cualquier tío que sea valiente y que quiera correr. ¿Te gusta el espectáculo, pero espectáculo nada más o espectáculo y rapidez? Mira, yo soy más de zonas rápidas. A mí me gusta ver un coche rápido, una derrapada rápida. Hablaba Chema antes del festival de Trasmiera. Yo lo respeto todo, porque hay gente que le gustan los coches. Yo, por ejemplo, no fui nunca a ese evento. A lo mejor voy y me encanta, pero me gusta más un rally con cronómetro, que el coche vaya rápido y que... Un solo score, por ejemplo, ¿no? Un solo score. Son los coches de los que habláis, que de la época, coches que a mí me transmite ese sonido de ese derrapar, una derrapada rápida, ¿sabes? Una zona rápida que va en cuarta. Eso es lo difícil. Lo fácil es llegar a una horquilla y dar dos ceros ahí, pero ir en cuarta o una zona rápida y aguantar... También te sale la sonrisa, Lolo. De eso yo entiendo un poco, porque es lo que hay. El coche que yo llevo pues te lo permite y además parece que te lo pide. O sea que... Lo que pasa que, por ejemplo, en el rally de Trasmiera es un poco también lo que comentamos, ¿no? Son otros coches, Sí, y otra filosofía. gente, Y otro evento, otro es otra, evento, sí. y que incluso precisamente hay esa gran lista de inscritos porque la gente no tiene por qué competir y a lo mejor se atreve a sacar un coche que tiene cierto coste y bueno, pues tampoco tiene por qué correr y no pone en riesgo, digamos, la integridad del coche o a veces
la suya propia, ¿no? Y que incluso si hay un tramo, como he visto, un piloto que estaba muy malo en un tramo, cogió y había que dar 2 vueltas y en la primera cogió y se tiró de frente para el enlace, ¿no? Entonces, luego tú llevas unos años yendo y una cosa, y un festival. Sí, eso es una fiesta, ¿no? O sea, realmente el rally se llama Festival Trasmiera por eso, porque es una fiesta y porque se vive las carreras desde otra manera, desde otro punto de vista. O sea, allí vas, la mayoría de la gente lo que va es a ver unos coches que no se suelen ver en ningún sitio por ahí. Además hay un montón de coches, mucha cantidad, y realmente los pilotos pues lo mismo, ¿no? Vas sin ningún tipo de presión por quedar bien. Por ejemplo, en mi caso yo fui con intenciones de probar siempre algo en el coche, de pasarlo bien, no hay ninguna carrera en ningún sitio, creo, en el que sientas tanto el calor de la afición, que eso es muy importante también para nosotros. También te la ganas, ¿eh? Bueno, yo creo que todos. A ver, los aficionados a los rallies es lo que hablábamos, ¿no? Nos gustan todos los que andan, todos los que corren. Pero Entonces, yo me fijo en el festival de Trasmiera, ahora ya se está masificando un poco. Yo los primeros años que fui, veías el aficionado puro, el que le gusta tal. A ver, yo no digo que en los rallies no haya aficionado puro, pero también ves mucho tifosis. Claro. Eso es lo que quizás se pueda solucionar, pues eso, cobrando con entrada, sí. Limpiar un poco Porque, esta gente que nadie quiere en el deporte y en el automovilismo. A mí una de las cosas que peor llevo en el automovilismo es ver un accidente. Sin duda. Desde hace años. Yo ver a un piloto pegar y es la cosa que más me jode. Aunque sea pegar una aleta, parece que te fastidia, ¿verdad? Porque, joder, detrás de ese golpe hay mucho sacrificio. Exacto. De casi todo el mundo, sobre todo cuando vas a ver un regional. Sí, desde luego, eso es así. Y ya no hablemos de cuando hay un accidente con heridos. Sí, bueno, pero eso eso no gusta ver a nadie. Eso es un desastre porque yo siempre lo interpreto de una manera. Un accidente con heridos o con muertos es un atentado a este deporte. Sí, a mí me tocó el de Somano Ampuero, aquel que fuera Pedro Diego, me parece que fuera, en el salto de Somano Ampuero. Somano Ampuero, el salto, sí. Y bueno, eso ya no, pero yo quiero decirte, un golpe de un chaval de estos que corre el regional. Sí, que dobla una defensa, un capó y una aleta y ya se acabó media temporada. Y a lo mejor pues fundieron el sueldo de un par de meses. Exacto, se acabó media temporada. Y lo pierdes 2 o 3 rallies. Eso es. Y es una pena, sí, sin duda. Bueno, pues a mí me gustaría que durase mucho más esta tertulia porque realmente pues estamos como si fuera charlando, ¿no? En una cuneta, que es lo que yo pretendía además en este programa, pero el tiempo nos está ya dejando muy atrás, tenemos que cortar. Pero sí me gustaría ya como último que me dijeseis cuál es la próxima prueba a la que pensáis acudir, porque supongo que tendréis alguna en mente, ¿no? ¿Que te gustaría ir o que quieres acudir? No, que vais a acudir, ¿no? Porque como aficionado supongo que seguiréis pensando en ir a ver alguna carrera. La próxima prueba iré al rally de clásicos de Extremadura. Ajá. ¿Y tú, Rafa? Yo al próximo, el Príncipe de Asturias o la Princesa de Asturias, y posiblemente igual el año que viene me acerco a Le Mans. Muy bien. Esa buena carrera también. Es una cosa que llevo muchos años con ganas de ir, y a ver si el año que viene se gesta. Y tú, Carlos, yo me imagino que la próxima del Nacional, ¿no? O Sí, algo así. Cervera de Campeonato España de Tierra. Sí. Muy bien, pues nada, ya espero que os divertáis, ¿no? que lo paséis bien en esas pruebas. Supongo que eso ya se da por hecho. Sí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en Vins. Queríamos que el aficionado tuviera un poco de protagonismo y yo creo que, bueno, pues pudisteis aquí contar vuestras experiencias, ¿no? En las carreras y que sigáis viéndolas y que sigamos todos disfrutando de este deporte tan maravilloso. Supuesto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, Gracias a vosotros. Ahora les vamos a dejar con unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos con más Deporte del Motor. Bueno, pues hoy en nuestra sección de mecánica vamos a hablar de una cosa muy importante en un coche de carreras. Se trata de las ruedas, que es la cosa que tiene en contacto la carrocería del coche con la carretera. Fijaros si es importante. Para eso nos desplazamos a Pravia, a ruedausada.es, a Autolavado Dani, y estamos con Dani, su gerente. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. Queríamos que nos explicases cómo es el funcionamiento de unas ruedas de competición, ¿no? La gente, tú y yo, que somos pilotos, porque tú también corres, sabemos cómo funcionan y cómo es
el tema de las ruedas de competición, pero el público en general, el que nos está viendo, pues quizás desconozca un poco el tema. Entonces, aquí tenemos varios modelos de ruedas. Explícanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, aquella rueda que tiene un montón de dibujo, me imagino que será una rueda de agua. Esta rueda es la máxima que hay para agua ahora mismo, que es una P. Y luego aquí tenemos una que es la de seco, que hay compuesto blando y medio. Y luego tenemos la mixta, que es esta. Bueno, me imagino que la rueda de agua, evidentemente, es cuando llueve mucho, ¿no? Con mucho dibujo, la que nosotros llamamos a veces masiagua, ¿no? Esta agua, para utilizarla, más bien tiene que diluviar. O sea, tiene que llover muchísimo. ¿Por qué, si no llueve mucho, no podemos poner esa rueda? Porque en el momento que esté seco, se nos degrada el neumático y se deshace. Se deshace, eso se... Sí. Y empieza a balancear el coche y no se aguanta. O sea, que podríamos conseguir el efecto contrario de lo que buscamos, ¿no? Que agarre peor el coche. Sí. Y luego tenemos la rueda de seco, que evidentemente es una rueda que sirve para cuando el asfalto está seco. Hay diferentes compuestos, ¿no? Dependiendo de qué, de la temperatura de la carretera, de la temperatura del ambiente. Depende del calor que haga, el día que esté, si está medio húmedo, si está seco, de la longitud si hace mucho del calor, tramo. de la longitud del tramo, de muchas cosas. Y luego tenemos la rueda mixta, que esta quizás sea la que es un poco más, digamos, difícil, ¿no?, de escoger, porque no se sabe muy bien cuándo ponerse. ¿Cuándo realmente tú usas una rueda mixta en el coche? Yo una rueda mixta la suelo usar cuando está lloviendo muy poco, o está muy mojada la carretera. La carretera húmeda, mojada. Húmeda, más bien mojada. Eso es. Húmeda. Cuando hablamos de presiones de ruedas y tal, ¿por qué las ruedas de competición siempre van con un poco menos de presión que las ruedas de calle? Tú que eres un especialista de ruedas, en este caso de calle, de competición, ¿por qué las ruedas de competición siempre van un poco menos de presión que una rueda de calle? El neumático tiene una variación muy grande de presiones. Normalmente nosotros, por ejemplo, cuando salimos a un tramo, salimos con 1.6 en caliente y no podemos llegar a meta con más de 2.1 o 2.2. Todo lo que pase de ahí sería malo, porque ya empieza a derivar el neumático y no trabaja bien. ¿Y la diferencia de presión, por ejemplo, una rueda de calle, en torno a qué bares de presión va hinchada aproximadamente? Depende del vehículo, el peso del coche, las características del coche, todo. Depende si es una llanta 17, una 18, depende del peso del coche, depende de muchas cosas. O sea, podríamos hablar de una presión en torno a 2 kilos, 2 y pico. En un turismo normalmente andamos poniendo entre 2,5 y 2,7. Ajá. ¿Y en cambio una rueda de competición? Una de competición, normalmente nosotros corremos con llanta 14. Nosotros en llanta 14 solemos poner entre 1,6 y 1,7 y solemos llegar a meta sobre 2,1 o 2. O sea que realmente la rueda de competición lo que hace es ir mucho menos hinchada. Y claro, el coche al tener más esfuerzo, ¿no?, calienta mucho más rápido y se pone a temperatura y a presión y se mantiene. Eso es. Me imagino que influirá el que pueda ir más baja de presión, influye la carcasa del neumático, que es más dura. ¿Una rueda de competición es más dura realmente que una de calle? Sí, las carcasas suelen ser más duras. Más fuertes. Más fuertes. Y la duración, una de las cosas que los pilotos más nos fastidia, ¿no?, que es la duración de una rueda de carreras, que nos gustaría que durase mucho más. ¿Cuánto te aguantan, por ejemplo, una rueda de seco, en un tramo seco, en las condiciones para las que está hecha la rueda? ¿Cuánto te aguanta a ti en tu coche, en el Peugeot? Un neumático de seco, para hacer un bucle bien, yo creo que medio rally lo aguanta, más no. Lo podría aguantar, pero ya los tiempos no saldrían igual. Estamos hablando de 4 tramos, por ejemplo. 4 o 6 tramos se puede aguantar, más no. Luego, el neumático va perdiendo eficacia. Va perdiendo eficacia y vas perdiendo, el tiempo no sale. El tiempo no sale, tú te esfuerzas, pero el neumático no trabaja, al no trabajar, pues no va bien. Y por ejemplo, una rueda de mojado, ¿tiene la misma duración o dura más? ¿Es similar? Es similar, el problema que hay es si pillas la carretera que si está seca, ahí se deshace el neumático y si nos quedamos sin él en un tramo. Claro. O en menos. Y luego, para seguir con el tema de las ruedas, otra cosa muy importante, que además nos interesa a todos los pilotos, el precio. ¿Cuánto cuesta una rueda de competición como esta que estamos viendo aquí, que es marca Hankook, la otra es Michelin, en llanta 14 para un coche como ese, como el Peugeot? Esta rueda, la Hankook, por ejemplo, cuesta unos 185 euros, más o menos.
y estamos hablando de una duración de 6 tramos, 4 o 6 tramos. Estamos hablando de una duración de correr como de 100 kilómetros más o menos. O sea, un rally te puede salir por 4 o 6 ruedas, ¿puede ser? Un rally un poco largo, 6 ruedas, 4 o 6 ruedas. O sea que indudablemente la rueda es una de las cosas, bueno, que digamos que más encarece, ¿no? Las carreras con los coches. Una de las cosas que más que encarece. Y tú, por ejemplo, ahora mismo en este caso tenemos ruedas Hankook y tenemos también una Michelin de mojado. ¿Qué marca crees tú, como especialista en ruedas que eres, qué marca crees que es la que mejor funciona, con la que más a gusto estás? Para mí es la Michelin, pero el problema es la economía, que cuesta bastante más que todas las demás. O sea, es un tanto por ciento más cara que cualquier otra marca, ¿no? Esta Michelin, por ejemplo, se te va a 230 euros. Claro. Comparado a una Hankook a 185, pues hay una diferencia importante. Claro, eso a lo largo Cuando de se un gasta rally... muchas ruedas al cabo del año, pues se nota. Muy bien. Bueno, pues nada, Dani, te damos las gracias por darnos estas explicaciones de las ruedas y bueno, espero que a los espectadores les haya quedado claro por qué tanto hablamos de las ruedas de competición, de lo que cuestan, de lo que poco que duran, de tal, pues Dani nos explicó cuál es el motivo de ello. El pasado fin de semana se celebró la 6ª prueba del Campeonato de Asturias de Rally Sprint, el Rally Sprint de Carballín, bajo unas condiciones del tramo realmente complicadas. Vince estuvo allí y esto fue lo que pasó. Quinta prueba del campeonato de Rally Sprint, que tenía mucho de rallies con un tramo muy bonito, largo y selectivo y poco de sprint, porque desde el inicio de las verificaciones a las 4:15 del viernes a la entrega de premios a última hora del sábado, pasaron muchas horas de prueba para correr solo 3 tramos. Muchos de los participantes abogan por un Rally Sprint de un solo día y creemos que es la mejor opción, fácil de realizar sobre todo en fechas con muchas horas de luz. En lo deportivo se planteaba mucha pelea con los Mitsubishi de Ordóñez y Rubén Iván y Óscar Palacio, que regresaba con novedad incluida a la derecha, Quique Velasco, con el que concluirá la temporada. Fuera de los 4x4, Mora, que volvía a correr en Asturias, les podría acechar y estar a un paso por delante del resto de tracción delanteras. El madrugador primer tramo contaba con niebla, asfalto húmedo y todos los ingredientes para hacer que los pilotos despertasen rápido si no querían perder sus opciones a las primeras de cambio. Alberto Ordóñez marcaba el primer scratch 2,6 segundos por delante de Óscar Palacio, pero en la segunda pasada un pinchazo y una penalización de 2 minutos al cortar indebidamente le hicieron tomar la decisión de abandonar. Derecha 5, descoloca 10. Derecha 6 fondo 20, cabeza, en casa izquierda 5, cae derecha 6 fondo 30, cabeza, situar para izquierda 5 menos, aguantar fin 10 y ojo, ojo, frenamos mucho, bote, descoloca para izquierda 3 menos 20, derecha 4. Óscar tenía vía libre hasta el final al marcar un buen tiempo en la segunda pasada y asegurar en la última. Sí, así es. Después del Rally Sprint de Navas, sí, tuvimos un parón ahí de 1 mes y medio y ahora, pues bueno, de cara al Príncipe, para quitar un poco el óxido, pues vinimos aquí al Rally Sprint de Carballín, que encima es aquí en Polasiero, que es en casa, y nada, muy bien, muy contentos y nada, esperar que llegue la Princesa de Asturias para, bueno, ahí es el plato fuerte de todo el año y a ver si podemos hacerlo bien. Hombre, un buen resultado. Yo creo que, por ejemplo, el año pasado hicimos quintos y rodamos ahí en tiempos de los pilotos rápidos del Nacional, pues más o menos este año pues eso sería la idea y bueno, si cayera un podium que lo veo muy difícil, pero bueno, la verdad que me parece que este año van muy rápido, sobre todo 2 o 3 pilotos me parece que van muy fuerte y bueno, será difícil seguir el ritmo de ellos, pero vamos a correr todo lo que podamos y divertirnos y eso, y a ver, y cuanto más arriba quedemos mejor. Sí, muy contento, aquí otra vez con Óscar, con el Ford Fiesta R5 y bien, la verdad que me divertí mucho y bueno, pudimos ganar. No fue fácil, al principio por la mañana un poco de rivalidad con Alberto y tal, y bueno, el tramo también muy guapo, muy contento.
Sí, voy a hacer todo lo que queda, tanto del Campeonato de España como del regional y bueno, esperemos que todo salga bien. La lucha por la segunda plaza daba mucho más de sí, consiguiendo Rubén Iván adelantar al combativo Mora, consiguiendo el piloto de Falla Sport unos puntos muy valiosos. Muy contentos, a ver, la victoria teniendo a Óscar por pilotaje y coche son la referencia. Miramos a ver a cuánto quedamos del siempre para ver más o menos si va la cosa mejor o peor. Y nada, Alberto Ordóñez estaba también muy fuerte y bueno, dijéramos estaba en casa y entonces sabíamos que había que mantener un poco la distancia y controlar lo que venía de atrás y bueno, la verdad es que hemos salido un poco prudentes en la primera y hemos apretado un poco en la segunda y en la tercera y bien, un segundo puesto que nos ha dado victoria realmente, muy contentos. Sí, la premisa principal son los puntos, es el campeonato. Realmente tenía muchas ganas de venir a correr a casa y hacer un campeonato entero y está saliendo todo, parece que perfecto, por no decir perfectísimo. Entonces priman los puntos antes de arriesgar, pero bueno, estás en el coche y siempre apretas un poco el acelerador más de lo que te dice la cabeza, entonces muy contentos. Manuel Mora, una vez más al ataque sin dejarse nada, podría haber quedado tras Óscar, pero un problema con el alternador se lo impedía. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, tuvimos algún problema en la segunda pasada y en esta última se nos paró 3 veces, pero bueno, yo creo que el balance positivo porque llevábamos un tiempo parados y no se puede, yo creo que hubiéramos podido pelear por el segundo puesto porque empatamos en el último tramo y se nos paró 3 veces, luego el coche no andaba, entonces yo creo que en la última pasada hubiéramos bajado bastante tiempo. Bueno, el proyecto ya está avanzado, ya está todo en marcha, estamos esperando para hacer un test y con muchas ganas ya de que llegue ese día. La cuarta plaza se resolvía a favor de Pablo Fernández por un suspiro, 200 milésimas, frente a Marcos Blanco, que hizo una gran prueba. Contentos, va que estamos contentos, ya quedamos cuartos al final, hicimos un buen rally, por la mañana estaba muy malo el tiempo, muchas libradas con el coche, te lo imaginas, y al final mira, apuramos esta última y saliónos bien y ganamos a Marcos por nada, 0-1, 0-2 me parece que lo ganamos y encantados, vaya. Sí, segundo, tercero, es el primer año que corremos, encantados, vaya, ya podía quedar así el año que viene también. Pues como dice él, muy complicado por la mañana y ahora pues mejoró el tiempo y muy bien, la verdad que esta última dio lo que pudo y así nos dio el cuarto puesto y nada, por la mañana muy complicado, vaya, esquiando de lado a lado. Un pasito por detrás terminaba Boris Crespo, sexto plaza que no pudo alcanzar a Álvaro García al hacer un trompo. Ricardo Villa, vencedor en R2, y Borja Vázquez completaban los 10 primeros. Entre los distintos grupos, victorias para Sergio Fernández en el A, Daniel Suárez en el N, Mael Peón en el N2 y Gabino Espósito en el H. Los S fueron a manos de José Manuel Álvarez y José Luis López, los A y N respectivamente. La Copa Homólogas Tour contaba con solo 3 participantes y de nuevo la victoria fue para Santiago Menéndez, único piloto en línea de meta y que ya es campeón matemáticamente. Sí, la verdad que llevamos todo el año peleando por ello y bueno, al final hoy pudimos rematar todo lo que llevamos luchando y bien, estamos contentos por eso, porque a falta de 2 pruebas que son complicadas como la Felguera y el Carbón, pues pudimos sentenciar hoy aquí y muy contentos, la verdad que lo peleamos mucho, llevamos 2 años para intentar lograrlo y bueno, muy contentos. Pues la verdad que el ambiente muy bueno, desde el principio de temporada siempre nos ayudamos mucho y eso y nada, el objetivo de este año era luchar por el campeonato, que llevábamos años ya detrás de ello y al fin conseguimos el objetivo, lo consiguió él, a mí me quedan aún 5 puntos en juego y nada, espero que para la siguiente carrera ya lo deje también el de copiloto sentenciado y nada, muy contentos, la verdad, muy contentos y el ambiente de la Copa muy bueno. No pudieron terminar Francisco Javier Noriega ni Marcos Marzoa, ambos por avería mecánica. Vamos ahí, aguantando. Que hay bastante. Cómoda victoria de Sergio García entre los participantes del Alemán Center.
completando el podium Jorge Fernández y Luisón. La prueba se cobraba varias salidas de pista fuertes, como la de David González, Ismael Fernández y la de David Sanz, Pili Cienfuegos, que vivieron momentos de angustia al quedar volcados, no poder salir del coche fácilmente y no tener ayuda externa inmediata. Afortunadamente no hubo que lamentar mayores daños personales, pero se hizo necesario neutralizar esa segunda pasada. El campeonato viajará los días 7 y 8 de octubre al occidente de Asturias para disputar el Rally Sprint de Castropol. Walter fue uno de los pilotos privilegiados que vivió la era del Grupo B hasta el final, y como piloto de varios de ellos vio su evolución paso a paso. La atención en aquellos coches tenía que ser máxima, porque sin ningún tipo de ayuda a la conducción y elementos mecánicos nada sofisticados eran una caja de sorpresas. Con una eficacia germana, Roll tuvo un muy bajo índice de accidentes a pesar de llevar el Audi 4S1, para muchos el más potente de aquellos coches. Entre las muchas barbaridades que tuvimos que oír de Gonzalo Serrano en las retransmisiones que hacía de la Fórmula 1 a la Limón con Antonio Lobato, esta es una de las inexactitudes más recordadas del periodista de Telecinco, pronunciada al ver imágenes en cámara superlenta. Menos mal que para aclarar este y otros entuertos en los que se metían ambos sí estaban auténticas voces autorizadas como Pedro Martínez de la Rosa y Marc Gené. Uno de los máximos protagonistas de la Fórmula 1, a la que llegó de la mano de Bruce McLaren durante sus años en la etapa de Prost y Senna, lanzaba esta frase que el tiempo ha puesto en su contra después de decirla. Aunque no lo fue totalmente, porque en los últimos 60 años solo Fittipaldi, Piquet, Senna y Alonso fueron campeones cumpliendo esos requisitos, para él incompatibles. Ron vendió recientemente sus acciones en McLaren tras el reciente fracaso en Fórmula 1 y disfruta de un retiro dorado fuera del gran circo. Bueno, pues hemos llegado a la meta de otro programa más de BIS Motorsport. Como pudisteis ver, grabamos en exteriores. El verano de momento nos va dejando grabar fuera del plató y con unos días tan espléndidos, pues nos gustaría poder repetirlo de nuevo. El próximo fin de semana tendremos la subida a Castrillón como la única prueba de automovilismo en Asturias. Como sabéis, en el verano las fechas son muy restringidas para las fechas que nos proporciona tráfico para poder hacer carreras, y entonces tendremos que ir conformándonos con poco a poco, carreras poco a poco. Seguramente en el otoño tengamos muchas más carreras. La próxima semana hablaremos de la subida a Castrillón y de otras muchas cosas más aquí, en BIS Motorsport.